había perdido la vista, pero que ahora el Señor le ha dado ojos nuevos y puede ver el rostro del Señor allí cara a cara. Así que bueno, un abrazo desde acá, Mireya, Jorge, familia, los amamos y amamos a toda la familia también. Bien, en esta mañana vamos a continuar un poco con más o menos el mensaje de la semana pasada, del primer domingo que teníamos reunión en este año, pensando, mirando hacia adelante, mirando hacia este año que hemos comenzado. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros, enfrentar el año seguros frente a tanta inseguridad a nuestro alrededor, frente a tantos pronósticos que anuncian y pronostican un año muy difícil para toda la humanidad, para en lo global, en lo local, en todos los aspectos? Pero decíamos el otro día que estamos en las manos de nuestro Dios y en Él solamente podemos tener la seguridad que necesitamos. No hay otro lugar, no hay otro lugar. En esta mañana quiero leer un pasaje muy conocido por todos nosotros y es el pasaje de Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, donde vemos al Señor Jesús que anda sobre el mar. Y dice la palabra que el Señor los mandó a los discípulos que cruzaran al otro lado del lago, del mar de Galilea. Y nosotros tenemos un mar, un lago por cruzar, por delante, que es este 2023, que es desconocido, que seguramente habrá tormentas, pero la seguridad de los discípulos estuvo en la presencia de Jesús. Y hoy quiero hablar sobre el poder de la presencia de Cristo. Con su presencia en nuestras vidas podemos enfrentar cualquier cosa. Podemos enfrentar todo lo que venga con el Señor. Esta fue la experiencia de los discípulos. En aquel momento lo tenían al Señor Jesús presencialmente, ahí en persona. Él se iba pronto y Él les dijo, no tengan miedo, yo me voy, pero no los dejo solos, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno que es saber que el Señor está con nosotros. Y he aquí, termina diciendo ahí en Mateo 28, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro barquito puede ser frágil. Nuestro barco puede estar haciendo agua, pero el Señor viene. Si estamos con el Señor, hay seguridad. Hay seguridad y no hay tormenta que nos pueda hundir. Dice así entonces la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, después de haber alimentado a los 5,000, el pasaje anterior, la multitud quería tomarle por la fuerza y hacerle rey. Dice ahí el versículo en Juan 6:15. Pero Jesús resiste esta tentación y rápidamente obliga a sus discípulos a entrar en la barca y cruzar al otro lado del lago. Mientras él dice la palabra que despide a la multitud. En principio, en este pasaje que es tan rico, tan lleno, y que hemos predicado tantas veces y hemos hecho tantas aplicaciones para nuestras vidas, pero hay varias cosas que hacer notar. Primero, frente a la tentación, Jesús necesitó orar. Frente a la tentación de que lo querían coronar rey. Dijeron: acá está la nuestra, acá tenemos a alguien que hace pan, multiplica los peces, la comida, el pan, no tenemos que trabajar más. Qué bueno que está esto. Vamos a hacerlo rey, este sí que nos hace rico a todos. En segundo lugar, vemos la obediencia a Cristo. No nos asegura que no tendremos dificultades. Los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les había mandado que hicieran. Crucen al otro lado, vayan mientras yo despido a la multitud. Ellos hacen exactamente. No le dijeron: no, Señor, te esperamos a vos, o pará que me parece que viene tormenta. No, vamos al otro lado. Obedecieron. El hecho de que estés obedeciendo o que estemos obedeciendo no quiere decir que no vamos a tener problemas o dificultades mientras estemos en este mundo. En tercer lugar, vemos que en la dificultad pareciera que Él nos abandona. Los discípulos, por ahí alguno de ellos habrá pensado: el Señor se la mandó acá, nos mandó a nosotros solos y Él se quedó allá arriba en el cerro y debe estar mirando cómo nosotros nos estamos hundiendo. Pienso, no sé, a lo mejor no, pero ellos habrán pensado: este nos abandonó. A veces pareciera que le perdemos de vista, pero Él siempre nos ve. En ese caso Él estaba de allá, dice que veía la barca allá, cómo luchaban ellos en medio de la tormenta, hombres avesados con mucha experiencia en el tema de la navegación, porque eran pescadores la mayoría, y ahí estaban ellos poniendo toda su experiencia para poder mantenerse a flote. Y en último lugar, bueno, otra de las cosas que podemos ver es que Jesús quería que ellos aprendieran que su presencia, que la presencia de Él era lo más importante para sus vidas. Y que sin Él no podían hacer nada. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos a nosotros todo el tiempo. Que sin la presencia de nuestro Dios, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos de Dios, no somos nada
Y no podemos hacer nada sin su presencia. Y si hacemos algo, seguramente que será algo mal hecho. Si hacemos algo solos. Acá vamos a empezar a ver estos versículos. En primer lugar, su presencia se asegura con la preparación personal. Versos 22 y 23. Como ya dijimos, a Jesús lo querían coronar como rey y eso humanamente era una tentación poderosa para él. Muy grande, y él hace lo que tiene que hacer. ¿Qué haces cuando sos tentado? Decir, no, yo soy fuerte, me la banco, me voy para adelante y voy a vencer esta tentación. No, mi hermano. Ponete a orar. Señor, necesito de tu ayuda. Señor, no puedo solo. No intentes solo o sola. No intentes superar esa tentación que el enemigo te pone o que tu propia carne te pone solo. Vas derecho al fracaso. Busca al Señor. El mismo Señor nos da el ejemplo. Él se estaba agotado, cansado, después de un día muy intenso con una multitud de gente. Y el enemigo le ofrecía esta posibilidad de no pasar por la cruz, de hacerse rey sin necesidad de la cruz. Y él hace lo que tiene que hacer. Y él nos da varias enseñanzas cuando estamos cansados, cuando estamos sin fuerzas, es cuando más el enemigo va a tratar de encontrarnos debilitados allí, con la guardia baja, y va a intentar hacernos caer en la tentación. Y el Señor nos da varias enseñanzas cuando estamos en esta situación. Lo único que nos queda es ir a Dios en oración. Esto lo debe haber escuchado alguna que otra vez, ¿no? Seguramente. Pero ¿por qué no lo hacemos? Lo hacemos cuando ya estamos con el agua acá. Cuando ya no damos más, cuando si me muevo un poquito más ya me hundo al todo. Y ahí sí, Señor, perdóname porque recién ahora voy a buscarte. Y acá estoy esperándote y no viniste, dice el Señor. Había un himno que sabíamos cantar antes, cuando cantábamos himnos. Ahora cantábamos muy pocos himnos. Cantemos uno, aunque sea por domingo. ¿Sí? Me encantan. No, bueno, no digo que cantar puro himno tampoco. No. Las canciones estas son maravillosas, son preciosas. Me encantan. Miren, desde Marco Witt para acá hubo un cambio. Dios usó a este siervo para hacernos cantar estas canciones que generalmente son personales, ¿viste? Son canciones, los himnos por ahí hablan de la experiencia del otro, del cristiano en general, son preciosos también, ¿no? Pero las canciones estas son personales. Señor, yo te adoro, yo te necesito, yo, sos mi rey, sos mi Señor. Es una diferencia importante. Bueno, me fui para el otro lado. Pero había un himno que decía, cuéntaselo en oración. Cuéntaselo todo en oración. Cuando estés tentado, cuando estés débil, cuando tengas problemas, contáselo en oración al Señor. El Señor está esperando que se lo cuentes. Ese problema que tenés, que estás luchando solo y que no podés, que no sabes qué decidir, que no sabes qué hacer, contáselo al Señor. Él dice que oró en la cima de la montaña. Y esto nos habla de ascender, de subir, de mirar a Dios, de subir al monte como Moisés. Cuando estamos en la cima de la montaña podemos ver desde arriba la situación con más claridad, todo lo que tenemos por delante.
Podemos ver la grandeza de Dios, su poder, su majestad, su gloria. Podemos tener una nueva perspectiva de Dios y de nosotros mismos. Podemos ver lo pequeñitos que somos, lo poco que somos cuando nos acercamos a Dios. Y acá Jesús dice que oró mucho tiempo. No fue un ratito, no fue una oración de esa de antes de comer. Que, como decía nuestro hijo del medio, Juan Marco, papá, ora un poco más porque la sopa todavía está muy caliente. Se pensaba que había que orar para que mientras se enfriaba la sopa. Bueno, él oró horas y oró en la noche. La noche es un muy buen tiempo para orar, para la oración. Es un tiempo de repaso, de balance, de mirar hacia el día que viene, de proyectarnos, de ver cómo enfrentamos lo que tenemos por delante. Hay más silencio, estamos en quietud. Él oró solo. Y también hay momentos que es necesario orar solos. ¿Sí? Es muy lindo orar en familia, precioso, es hermoso. Pero yo tengo que enfrentarme solo con el Señor. Como esposo, como padre, como hijo. Yo tengo mi relación personal con el Señor, con Dios. Y dice que oró mucho tiempo, hasta la cuarta vigilia, 3 a 6 de la mañana. O sea que oró probablemente entre 6 a 7 horas o más. Qué vigilia, ¿no? Qué noche de oración para el Señor. Y también oró en medio de la tormenta. Porque la tormenta no es que estaba sobre el lago nada más y en el cerro no había tormenta. Ahí había tormenta. También él sentía las gotas de la lluvia pegarían en su cara y quizás había truenos, rayos, no sé. Y él estaba ahí orando al Señor. Qué lindo que debe ser orar en medio de una tormenta donde el agua nos pega en el rostro y nos hace acordar a la maravillosa presencia de Dios. Alguna vez lo hice, alguna vez así muy, creo que 1 o 2 veces. Qué importante era para Jesús orar. Que lo hizo aún en medio de la tormenta, frente al cansancio y a lo difícil de la vida. La única esperanza que tenemos es buscarle en oración, es aprender a pasar mucho tiempo a solas con Dios para sentir que su presencia es real en nosotros. Hermano querido, sin la presencia de nuestro Dios no podemos hacer nada. ¿Cómo me pongo? A ver. ¿Y ese es para qué revista? Perdón. Qué importante que era para Jesús orar. Dice en 1 Crónicas 16:12, buscad a Dios y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. No quiere decir que estoy todo el tiempo orando, sino, pobre, entonces no voy a hacer nada, me voy a trabajar, no voy a hacer. Pero continuamente quiere decir que estar en una relación de intimidad con el Señor todo el día, no solamente 2 o 3 veces al día cuando oramos antes de la comida o antes de dormir o lo que fuere. Estar hablando con el Señor como otra persona que está al lado mío, o mejor, que está dentro mío. Y decirle, Señor, voy hacia el centro, cuídame con el tráfico, mirá qué loco que está la gente, mirá, se cruzó, no frenó, bueno, ayúdame a no hacer lo mismo. Ayúdame a encontrar un lugar para estacionar, Señor, y
que la cola en el banco no sea muy larga, para que pueda salir rápido porque tengo que hacer muchas cosas. En el supermercado, que no me olvide de las cosas que... ¿Por qué no? El Señor es parte de nuestra vida. Y cuando salgo, Señor, gracias porque encontré un lugar, y gracias porque pude hacer el trámite rápido, y gracias porque vuelvo rápido, porque tengo ganas de tomar mate con mi esposa. Y ¿por qué no? No es solamente acercarnos al Señor cuando estamos con una enfermedad, o con una cosa tremenda, o cuando alguien nos pide. También hay que orar ahí. El primer punto entonces es la preparación. Prepararnos en oración antes de los momentos de cada día. En segundo lugar, vemos que su presencia vence el temor. Versos 24 al 27. Se levantó una tormenta. Dice que la barca era azotada. Verso 24. Azotada, azotes. Algo... las olas pegaban con gran fuerza, y la tormenta se había desatado cuando los discípulos se encontraban trabajando, haciendo exactamente lo que Jesús les había mandado que hicieran. Pero aún así se levantó la tormenta. Esto es muy común en la vida de los creyentes. Si no, miren la historia de los apóstoles, los discípulos. Cuando obedecieron al Señor, tuvieron problemas. Y no sé vos, no sé cómo es tu historia. Cuando te convertiste, quizás si eras grande en una familia donde no todos eran cristianos, seguramente que tuviste problemas. Seguramente que seguís teniendo problemas por tu forma de pensar, por lo que crees, por lo que Dios te manda, por la vida de santidad que querés llevar. Seguramente, cuando somos fieles, vienen las pruebas. Esto es muy común en la vida de los creyentes. Algunos me dicen, pastor, pero antes no tenía problemas. Y ahora que acepté al Señor, y ahora tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi trabajo, en mi escuela, se me burlan. Es común, no somos de este mundo. Pasamos a ser ciudadanos de la patria celestial. Somos extranjeros, acá hemos hablado de esto en mensajes anteriores. Estamos de paso. ¿Se acuerdan ustedes de la casa? Tengo que predicar de eso, hace mucho que no predico sobre las dos casas, ¿no? La de la arena y la sobre la roca. La tormenta vino para las dos, ¿no? Para el que había edificado mal, sin hacer los cimientos correctamente, y para aquel que había edificado bien. Vino la tormenta para las dos. Las tormentas vienen para todos, mi hermano, para los desobedientes, por supuesto, y para los obedientes también. Entonces no pienses que solamente cuando desobedeces van a haber problemas. Pero hay una diferencia. Cuando estás obedeciendo, el Señor está con vos y está ayudándote, levantándote, abrazándote, dándote fuerzas, dándote ánimo. Vamos, mi hijo, vamos, vas conmigo. Y Jesús va al encuentro de sus discípulos, como siempre lo hace. Caminando sobre el mar. Pero no fue enseguida, él siguió orando. ¿Por qué? Primero, pienso yo, quería enseñarles a confiar en él. Vayan al otro lado, le dijo. Con eso les alcanzaba. Tenían que estar seguros, su fe no podía fallar. El Señor me mandó al otro lado, vamos al otro lado. No voy a pensar que me voy a hundir en la mitad del lago. Vamos al otro lado. Y el Señor les enseñó a obedecer sin importar lo que pasara.
y ellos estaban haciendo, una vez más, lo que Él les mandó. Y no debían tener miedo. Tenía que enseñarles a salir a enfrentar y a vencer las tormentas de la vida, usando todo lo que tenían para ello, usando todo lo que Dios les había dado, y nosotros igual, todo lo que Dios nos ha dado, usarlo para vencer las tormentas de la vida, nuestros dones, las capacidades. Jesús intervendría solo cuando ellos no pudieran más. Jesús interviene en aquellas cosas que vos no podés hacer. Lo que vos lo podés hacer, lo que yo puedo hacer, lo tengo que hacer yo. Y lo que no puedo, lo que es imposible para mí, eso sí lo va a hacer el Señor. Pero no le pidas al Señor que haga lo que vos tenés que hacer y lo que vos podés hacer, mi hermano. A veces que hay gente que ora por un dolorcito de cabeza, tómate una aspirina, hermano. Si el Señor te dio la posibilidad. Bueno, Jesús intervendría cuando ellos hubieran puesto todo lo que tenían que poner, y allí sí haría el milagro. Hermano, hay milagros que le pedías al Señor que no. Un milagro es que el Señor haga aquello que vos no podés hacer. Lo que vos podés hacer, lo haces vos. Lo que yo tenga que hacer, lo hago yo. Y el resto lo hace el Señor. Jesús les dio la seguridad con su presencia, como hace con nosotros. En ese momento tan terrible, al borde de la fuerza, pensando en la muerte, la presencia de Jesús fue el gran aliento que ellos necesitaban. Sin embargo, no estaban totalmente seguros de que era Él. Señor, si eres tú, le dice Pedro, manda que vaya a ti. Las palabras y la presencia del Señor son una maravillosa realidad de su cuidado y de su poder para salvarnos en las tormentas de la vida. El Salmo 40, verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué hermosa oración. Una perla es esta. No volvernos cuando se levantan las tormentas, por terribles que sean. Usted se imagina si los discípulos dicen, no, nos volvemos, muchachos, nos volvemos porque esto, mirá, se ve negro para allá. Pedro sabía de lo que el Señor podía hacer en su vida. Y él, yo supongo que si alguno habrá dicho, muchachos, volvamos, no, Pedro habrá dicho, no, el Señor nos mandó que vayamos para allá, al otro lado, vamos. A veces tormentas que pueden ser tristezas, conflictos, tentaciones, decisiones difíciles, dolores, incomprensiones. Bueno, desagradecimientos, personas desagradecidas que encontrás en la vida, que te cuestan hasta entender cómo a alguien que le diste todo, de repente no sirve para nada todo lo que hiciste. Pero ¿y si lo hicieron con el Señor? El Señor anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, multiplicando, ayudando. Y lo crucificaron, lo mataron. ¿Qué nos extraña que a nosotros muchas veces toda esa ayuda que le diste, todo eso, no sirve para nada el día? Bueno, y todas esas cosas, en todas esas cosas el Señor llega para ayudarnos. Y Él nunca llega tarde.
Aunque a veces parezca, como en el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando las hermanas le avisan que venga porque el Lázaro estaba enfermo y él se queda 2 días más. Y bueno, pero él tenía un plan. No es que llegó tarde, al contrario, llegó justo para hacer el milagro, uno de los milagros más grandes que encontramos en la palabra de Dios, para que el nombre de Dios fuera glorificado a través de ese milagro. Dios nunca llega tarde para ayudarte en tu problema, en tu situación, aunque parezca. Continuamos con que su presencia trae esperanza de salvación, versículos 28 al 31. Su presencia despertó la esperanza en Pedro. El pedido de Pedro fue de lo más raro, inusual, lo más loco que se pueda pensar. Solo a Pedro se le podía ocurrir: Señor, si usó vos, que yo pueda ir caminando sobre el mar. Pero este loquito fue el único que pudo hacer eso. Que yo sepa, no hubo nadie más. Únicamente con esas tablas de tergopor o algo puedes caminar sobre las aguas, pero Pedro, con la sandalia ahí, se pisó y caminó. Fue el único. A veces lo criticamos tanto a Pedro, pero mirá vos, miró al costado, le dio miedo, se hundió. Qué poca fe. Pero fue el único en la historia que caminó sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía lo que era capaz de hacer Jesús y a pesar de su poca fe, conocía a su maestro y sabía que tenía poder para hacerlo caminar a él sobre las aguas. Jesús puede hacer, miren, esto es un pensamiento mío, por ahí, si no están de acuerdo, después me lo dicen y lo discutimos. Jesús puede hacer con nosotros todo lo que nosotros creemos que puede hacer. Jesús puede hacer con nosotros todo lo que nosotros creemos que Él puede hacer con nosotros. Y mucho más aún de lo que nosotros creemos, por supuesto. Y aún lo imposible, aún lo impensable, Dios lo puede hacer, Jesús lo puede hacer. Lo puede hacer con tu vida, con mi vida. Y es maravilloso poder entender esto, o aunque no lo entendamos, pero vivirlo esto. La orden de Jesús: ven, Pedro, vení, a ver si te animás. Esta palabra de Jesús no es una invitación o un permiso. Bueno, Pedrito, te doy permiso para que camines. Sino que es una orden, un mandato. Ven, camina. Y bueno, Pedro era humano y yo creo que cada uno de nosotros nos hubiera pasado lo mismo, o quizá ni nos hubiéramos animado a salir del barquito. Pero él empieza a caminar y miren, esta invitación o esta orden es lo que Jesús nos hace a cada uno de los seres humanos. Vení, te estoy esperando. Vení hacia mí, caminá, aunque te parezca difícil, pero te estoy esperando. Esta es la invitación universal que hace Jesús. Y si hay alguien que escucha esta palabra a través de las redes sociales, el Señor te dice: vení a mí, caminá, aunque parezca difícil, aunque creas que es imposible. Vení hacia mí que te estoy esperando. Aquí estoy con los brazos abiertos. No tengas miedo. Yo te guardo, yo te protejo. Es la invitación más hermosa, más preciosa. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Esta invitación, esta orden, vamos a decir,
del Señor sigue vigente hoy en día. Y para este año, para este mar, que no entendemos, no sabemos cómo será de este año 23, el Señor dice: vení conmigo, caminá, vení que yo te tomo de la mano. No tengas miedo de hundirte porque yo estoy ahí para ayudarte. Ven, te estoy esperando. Y la fe de Pedro vaciló. Él tenía los ojos puestos en Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas y no se hundía. Muchachos, miren, no me hundo, estoy caminando. No sé cuántos metros habrá caminado, no dice la palabra, pero debe haber sido un trecho. Comenzó a caminar sobre las aguas, no se hundía. ¡Qué hermoso, lo puedo hacer! Pero apartó sus ojos del maestro y pasó lo que pasa siempre cuando apartamos nuestra mirada del Señor. Cuando miramos la tormenta, cuando miramos las olas, cuando miramos la dificultad, Él comenzó a hundirse. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando dejamos de mirarle a Él. Dejamos de mirarlo a Él. Y Jesús lo salvó. Y Él lo amonestó, lo retó por su fe tan vacilante. Pedro lanza un grito, pedido desesperado de auxilio: Señor, sálvame. Y el maestro extiende su mano y lo levanta. Jesús había escuchado lo que quería escuchar y lo que quiere escuchar de cada uno de los seres humanos. Señor, por favor, sálvame. Te necesito, Señor, no puedo seguir viviendo como estoy. Me estoy hundiendo cada día un poquito más, estoy cada vez peor. Sálvame, Señor. Eso es lo que quiere escuchar el Señor de vos. Eso es lo que quiere escuchar, y Él te tomará de la mano y tendrás seguridad, paz. Y Él caminará y Él seguirá con vos y subirá a tu barco. Su presencia conquista aún a la naturaleza. Fíjense el versículo 32, Jesús calma la tempestad. Él es el Mesías, Él es el Señor, el soberano sobre todo, el creador, a través del cual todo lo que existe, existe porque Él participó en la creación. No hay nada de lo que existe que existiría si Él no lo hubiera creado. No hay tormenta ni mar embravecido que Él no pueda calmar. Si Él creó los mares, si Él creó las tormentas, las nubes, los cielos, el cosmos, el universo, Él puede y quiere traer paz a cualquier alma atormentada, desesperada, que clama a Él pidiendo ayuda. Está esperando que clames a Él, que le pidas: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, sácame de esta, Señor, mirá, me metí, me estoy hundiendo. La tormenta pasó. Y tu tormenta también puede pasar. Porque si está el Señor interviniendo, si le pedís al Señor que intervenga, Él va a hacer que todo se transforme, como dice una de las versiones, en bonanza. Una bonanza. Quedó, como decimos, el lago planchado de repente así. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Si no pedís ayuda, te vas a seguir hundiendo, Y no sé, ya cuando empieces a tragar agua va a ser más difícil. El Señor está esperando y Él tiene su mano extendida. Y fíjense la reacción de los demás discípulos, que algunos le habrá dicho: Pedro, qué vergüenza, mirá lo que hiciste. Pero al contrario, caminaste, Pedro. Caminaste, qué bárbaro, lo hiciste.
No, yo no lo hice, muchachos, fue el Señor. A Él tenemos que adorar. A Él tenemos que adorar. Ese logro eso que lograste en este año pasado, no fue por tu capacidad, ni por tu coraje, fue por el Señor. Adóralo. Y los discípulos le adoran, los discípulos experimentan un gran alivio, se calma la tormenta, Pedro no se ahogó nada, que ya lo estaban sepultando a Pedro. Y no, ahí está con Jesús. Alivio después del agotamiento, las fuerzas se renuevan, la fe se renueva y empieza y fluye la adoración, fluye la alabanza. Vinieron y le adoraron, no les quedaba otra cosa. Y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Eso es lo que nos sucede a los que hemos creído, a los que hemos probado el poder de su presencia. Hermano, necesitas de su presencia en este año que hemos comenzado. Seguramente que van a haber muchas tormentas, pero con la presencia del Señor en nuestras vidas vamos a salir victoriosos. Amén. Vamos a llegar a fin de año, el año que en diciembre de este año vamos a llenar este templo con acciones de gracias, como lo hicimos en diciembre. Pensando en la manera en que Dios nos ha bendecido, que nos ha guardado. Tiene cosas hermosas. Debemos buscar su poderosa presencia, preparándonos en oración, subiendo al monte cada día, acercándonos a Él. Así podremos vencer el temor en medio de las dificultades y las tormentas de la vida. Su presencia mueve la esperanza. La presencia del Señor da esperanza de que vas a ser salvado, de que vas a pasar al otro lado. Cuando veamos lo que Él hará con nuestras vidas o en nuestras vidas, podremos adorarle. Podremos adorarle como lo hicimos en esta mañana y como lo vamos a seguir haciendo, porque Él espera eso. Yo te hago esta pregunta. Irás al Señor que te llama en esta mañana y te dice, ven, camina hacia mí. ¿Lo vas a hacer? ¿Dejarás obrar a la presencia de Cristo en tu vida en este nuevo año? Amén, que así sea. Dios les bendiga, hermanos, y que podamos tener un año. Vuelvo a repetir, ya se está haciendo famoso este dicho. Tomado de la mano del Señor. Eso significa caminar con Él, obedeciéndole, haciendo su voluntad y adorándole por la manera en que Él nos bendice. Pónganse de pie y oramos. Amado Padre Celestial, qué bueno que es sentir que estás con nosotros, que estás a nuestro lado y que estás en nosotros, Señor. Señor, hay veces que vemos la manera en que obras y no podemos entenderlo, Señor. No podemos entender porque sos maravilloso. Y por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos y frente a este desafío de este año que tenemos por delante, que seguramente traerá sus dificultades, sus tormentas, sus problemas. Queremos, Señor, no queremos apartarnos ni un poquito de vos, Señor. Y queremos que tú tomes el control total de nuestras vidas. Que podamos ser agradecidos cada día y reconocer que lo poco, lo mucho que hacemos o tenemos es por tu gracia. Porque no merecemos nada, Señor, de ti. Pero nos has amado tanto y nos seguís amando tanto. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa, hermosa, poderosa.
en cada una de nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.